Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se la han pasado en estas fechas, en esta Navidad, en este año nuevo? El día de hoy, que me encontraba completamente sola en mi casa y que es de madrugada, dije, es perfecto para hacer un video hablando de mis experiencias paranormales. Les quiero comentar que lo que estoy a punto de contarles es de las historias que más traumadas me ha dejado y que pues son cosas muy extremas. A lo mejor ustedes han pasado por cosas todavía más fuertes. Para mí de verdad son de las cosas más traumatizantes que he vivido y que más me ha costado superar. A lo mejor para algunas personas esto va a ser falso, porque a lo mejor hay personas que no creen en estas cosas. Bueno, voy a comenzar a contarles. Antes quiero dejar bien claro que todo lo que estoy a punto de contar es completamente cierto. Son experiencias que yo he vivido. Las personas que me conocen o las personas que también han pasado por este tipo de cosas, pues yo creo que va a ser más fácil que entiendan. Yo no digo que me crean, ustedes pueden creer lo que quieran, pero yo solo quiero comentarles y platicarles. Todo comienza en la casa del terror, la casa en la que pasé toda mi niñez y parte de mi adolescencia. Se sabe que en esa casa siempre han pasado cosas paranormales e inexplicables, cosas que para una niña eran muy difíciles de comprender. Conforme fui creciendo, me fui dando cuenta que las cosas que pasaban en mi casa no eran normales y me comenzaba a dar miedo. Más aún cuando comenzaba a hablar con espíritus. Al principio decían que eran amigos imaginarios, hasta que se comenzó a sentir la presencia de algo más. Desde siempre yo he tenido cuarto para mí sola, cuarto que al día de hoy ya nadie usa. Nadie más se quedó a dormir ahí después de mí. En ese cuarto hay una ventana donde se ven las escaleras. Y desde niña me daba mucho miedo porque por esas escaleras yo veía como un niño sin piernas se arrastraba. Yo a veces platicaba con ese niño. No era malo, pero a veces me asustaba cuando se metía abajo de mi cama. Yo siempre les gritaba a mis papás en la madrugada y cuando iban a ver qué tenía, les decía que había alguien abajo de mi cama. Cuando mi papá se asomaba, obviamente no encontraba nada, pero yo ya no podía seguir durmiendo y les pedía que me llevaran con ellos a su cuarto. También veía a una mujer. Ella no hablaba mucho, pero era mala. Le escondía cosas a mi mamá y algunas veces me decía que quería hacerle cosas malas. Cuando yo le contaba a mi mamá lo que esa mujer quería hacerle, ella me decía, no te preocupes, esa mujer no nos puede hacer nada. Pasaron muchos años y ya muchos sacerdotes habían ido a nuestra casa a bendecir, pero aún así seguían pasando cosas. Incluso una de las veces un sacerdote ni siquiera entró a la casa, solo le dio el agua bendita a mi mamá. En pocas palabras le dijo, es tu casa, rífatelas. Tal vez nunca quiso entrar porque se sentía las vibras de esa casa tan fuertes. Muchas personas no les gustaba poner un pie en esa casa porque no se sentían seguros o porque sentían que algo o alguien los corría. Ya estábamos muy cansados de todo lo que pasaba. No nos dejaba de dar miedo, pero ya nos habíamos como acostumbrado a no ser los únicos que habitaban en esa casa. Hasta que un día llevamos a un hombre. No sé qué sea de ese hombre hoy en día, pero honestamente agradezco todo lo que hizo por nosotros. La parte que viene a continuación es muy fuerte. Suena muy increíble, incluso cuando yo la platico o cuando yo la pienso, me suena bastante increíble, pero bueno, como les dije al principio, todo es verdad, todo pues yo lo viví en carne propia. Incluso estaba escribiendo en mi computadora pues la historia para tratar de recordarlo todo y de resumir lo más posible hasta que llegué a esta parte y no hay manera que yo pueda escribirla. Siento que es algo que yo se los voy a platicar así, sin escribirlo porque no hay manera de que yo la escriba. Hay muchas cosas que yo no recuerdo del todo bien, hay muchas cosas que están bien claras en mi mente, pero yo les voy a contar de lo que yo me acuerdo que pasó. Este señor era una persona que sabía de este tipo de cosas. Nos dijo, yo voy a entrar en un trance, voy a hablar con esas personas que las están molestando a ustedes, a su familia. Ustedes vean lo que vean, lo que escuchen, no me despierten del trance, yo voy a volver en su debido momento. Pues así fue. Él se metió, creo, un Cristo en la boca, no sé si agua bendita, yo no lo recuerdo muy bien. Fuimos por toda mi casa dando un recorrido. Él de repente se empezaba como a convulsionar y se le volteaban los ojos para atrás. Hablaba
hablaba con alguien, pero no entendíamos muy bien lo que decía porque parecía que hablaba en otro idioma. Fue por todos los espejos de la casa escribiendo cosas extrañas. Yo recuerdo que en esos espejos escribía, pero lo escribía de una manera muy extraña, no sé cómo explicarles eso. En el momento en el que entró en mi cuarto, él dijo que se sentía una vibra más fuerte en mi cuarto. Dijo que se sentía también un espíritu, que se sentía una presencia fuerte, buena, pero no humana. Cuando él regresó del trance nos platicó algo que nos sorprendió muchísimo. Nos dijo que efectivamente habían 2 almas en pena en nuestra casa y nos platicó que hace muchos años una adolescente de preparatoria anduvo con un hombre casado y salió embarazada. El hombre le dijo que se escaparan juntos y se quedaron de ver en un baldío. Ella aceptó, pero el hombre nunca llegó. En su lugar estaba la esposa, quien había descubierto de la infidelidad de su marido y quería venganza. Entre la esposa y otras mujeres empezaron a golpear a la chava y la apedrearon hasta que finalmente Y adivinen en qué baldío pasó eso. Exacto, en el que años después fincaron mi casa. Para mí tenía sentido escuchar eso porque podía entender por qué veía a ese niño sin piernas. Ahora, esta mujer nunca pudo descansar en paz porque ella pensaba que mi papá era el hombre con el que ella había quedado de escaparse, el papá de su hijo, y que mi mamá era la esposa y que ella se interponía. Por eso siempre tuvo tanta necesidad de hacerle travesuras porque quería vengarse, porque sabía que ella le había hecho algo malo, pero en realidad estaba equivocada y no era mi mamá. Ella se quedó entre la vida y la muerte y no sabía que ya había fallecido hace mucho tiempo. Pues ese señor habló con ella y le dijo: oye, tienes que descansar en paz, tienes que seguir la luz, esta familia no son quien tú crees, déjalos en paz, ellos no te deben nada a ti, no hay necesidad de que tú te quedes aquí, tú tienes que seguir tu camino. Y pues bueno, después de eso sí, dejaron de pasar muchas cosas, pero no del todo. Seguían pasando cosas extrañas, pero al menos ya no se aparecían estos espíritus, estas almas en pena. Bueno, en resumidas cuentas, eso fue lo que pasó. No hay manera de poder explicar un montón de años en un video de 8 o 10 minutos, pero pues igual tengo más anécdotas. Si les gustó esta anécdota y les dio ñañaras, pues probablemente haga más videos. O si no, pues ya este es el último. Pero bueno, gracias por escucharme. Si estás aquí, te quiero mucho y Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta.